Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gilberto Escobar, soy periodista de prensa comunitaria. Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo que le hemos denominado Tzijonem, que es que es un intercambio de ideas, es un intercambio de experiencias y nosotros desde prensa comunitaria solo facilitamos este canal de comunicación y hemos invitado por 5 noches a distintos invitados e invitadas y los cuales nos van a platicar un poco sobre la historia de Totonicapán. Tzijonem quiere decir diálogo y este es un espacio de conversación en torno al movimiento de las luchas de nuestros pueblos indígenas. El 9 conmemoraron 200 años de la rebelión de Totonicapán y sobre ese tema intentaremos ofrecer algunos elementos históricos y políticos durante el programa. Este es un fragmento de una de las cartas que se mandaba a Atanasio Tzul en ese tiempo, cuando fue la rebelión. Señor gobernador y capitán don Francisco Atanasio Tzul, en San Miguel Totonicapán, alegramos mucho, tenemos una salud, somos principales aquí en Santiago Momostenango, somos 6 calpules y pedimos con Dios y a usted, señor, como la salud con usted y en compañía de su esposa. Es un fragmento de una carta que se compartían algunas autoridades en ese tiempo con Atanasio Tzul. Le recordamos también a quienes nos están sintonizando que nos puedan seguir en Twitter, en Facebook, como Prensa Comunitaria. 200 años después, la opresión, la discriminación, el racismo y la exclusión, la desnutrición, las tierras, la destrucción de las tierras, el tema de las tierras arrasadas en el momento del conflicto armado, todo el tema de recursos naturales, toda la explotación continúa. El nepotismo, la corrupción, la impunidad, los abusos de los gobiernos ladinos establecidos durante la independencia criolla continúan. ¿Quién es nuestra invitada? Es Carmen Takam. Fue presidenta de la Organización de 48 Cantones de Totonicapán en 2012. Fue la primera mujer en la historia que logró acceder a ese cargo. Entre sus acciones inició talleres con mujeres, con jóvenes, siempre conservando lo principal que regulan estas formas de autogestión y sobre todo el respeto a la naturaleza. Buenas noches, Carmen Takam. Muy buenas noches, mucho gusto. Para iniciar un poco, como es un diálogo bastante fluido, quería que nos podría contar un poco cómo está, cómo ha llevado estos días el encierro provocado por la pandemia. Maldios, Socargapo, Nojer, Kinyahun, Rutil Watch, Alak, Nubi Carmen Takam. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carmen Takam y agradezco a este medio por la invitación que se me hizo. La pandemia era algo que definitivamente nadie lo esperaba. Personalmente, pues he tratado de realizar mis actividades desde casa. Hemos estado reuniendo con las compañeras del colectivo y de la red de mujeres a nivel municipal. Entonces, dentro de las posibilidades, hemos ido tratando de avanzar con lo que podemos a la distancia, ¿verdad? Siempre respetando las restricciones y las disposiciones presidenciales. A raíz de eso es de que pues seguimos coordinando con las compañeras nuestras reuniones en línea y pues a nivel de familia compartiendo con ellos, ¿verdad? Considerando y retomando algunas cosas que a veces por el trabajo y por las actividades que todos llevamos, a veces olvidamos un poco esa otra parte, pero pues agradecida con el Creador por la salud, por la vida, por mi familia, por el trabajo que podamos tener, que podamos realizar dentro de la medida de las posibilidades y pues compartiendo también con mi familia, ¿verdad? Pues eso sería y de ahí pues un poco apenada y triste por toda la situación. Estamos ante un sistema que ha colapsado y salud definitivamente desde años atrás venía, ¿verdad?, con mucha decadencia y hoy en día se refleja esa decadencia, la falta de voluntad de los gobiernos para realmente invertir en cosas que beneficien a la población. Sin embargo, ellos únicamente se han dedicado a construir, a darle preferencia a los proyectos de infraestructura y
hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Pero bueno, dentro de lo de general podría decir que bien, gracias. Gracias, Carmen, por compartirnos y en este marco también de la pandemia, las y los invitamos a seguir las publicaciones que hacemos como prensa comunitaria. Todos los días tenemos material fresco, material, hacemos un trabajo periodístico muy actualizado y pues Carmen, nos da mucho gusto tenerla y de verdad que es un honor poderla entrevistar, sobre todo el tipo de liderazgo que usted se ha ido construyendo. ¿Usted cómo se vincula a la organización comunal y cuáles fueron las primeras experiencias que tiene usted o algunos recuerdos de cómo empieza usted sus caminos en la participación comunitaria? Bueno, muchas gracias y espero que me escuchen. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, empiezo casi mi liderazgo desde la escuela. Me gustaba mucho participar. Fui parte de la Asociación de Estudiantes. Estudié en la Escuela Normal Rural de Occidente, ENRO, aquí en Totonicapán. Entonces, desde entonces me gustaba así como estar siempre activa dentro de esos procesos. Em, Así fue un poco a nivel académico. Luego, en cuanto a la comunidad, pues iniciamos con un grupo de vecinas porque nosotras no contábamos con suficiente agua potable. Y entonces cerca de la casa hay un llenacántaros, pero estaba un tanto abandonado. Entonces nos organizamos con ellas para ver cómo hacer, para que los demás vecinos pudieran tener cómo abastecerse del líquido, ¿verdad? Em, Le estoy hablando más o menos como en el año 1997, más o menos por ahí, recuerdo un poco. Entonces es así como me voy involucrando poco a poco, pero también creo que es el hecho de que mi papá en algún momento también hizo su servicio comunitario. Le ha gustado bastante participar y apoyar en el desarrollo de nuestra comunidad propiamente, de nuestra zona, del lugar donde vivimos. Y entonces esa parte creo yo que ya lo traigo un tanto en la sangre y me ha gustado estar en ese tipo de procesos, ayudando y apoyando. Es así como entonces empiezo más o menos con las vecinas, yendo a reuniones, apoyándolas, ahí haciendo algunos documentos, algunas notas, solicitudes que había que entregar a la municipalidad. Posteriormente a eso, me llama mucho la atención el hecho de que pues cada año nosotros siempre íbamos con mis papás a ver el cambio de autoridad para el 1 de enero y siempre me da como esa espinita de querer participar porque lo veía bastante importante en el sentido de que en mi formación académica nunca nos hablaban de lo que es la organización comunitaria, de lo que es lo que hacen. Eh, entonces todo eso hizo a que en algún momento yo tomara la decisión de poder prestar mi servicio. Comentarle así rápidamente que cuando les planteé a mis papás la idea que tenía de hacer mi servicio, en algún momento me dijeron que no porque ya lo había hecho mi papá y entonces que pues no había como necesidad de hacerlo. Pero yo les decía a ellos de que lo sentía como una oportunidad para mí porque normalmente en la zona no habían alcaldesas comunitarias, siempre habían sido alcaldes. Entonces yo les decía a ellos de que era un reto que yo quería alcanzar realmente. Con que me dejaran como alcaldesa, yo feliz, les decía a ellos, yo solo espero el apoyo de ustedes. Y entonces ya platicando un poco más, me dijeron, va, está bien, anda. Y como ustedes sabrán, cada comunidad tiene su propia forma de elegir a sus autoridades. En el caso de la zona 4 Tenerías, la forma en que eligen las autoridades es mediante asamblea. Se convoca a la comunidad, en este caso 48 cantones no se tiene como zonas, sino todos somos cantones, ¿no? Y entonces se convoca a la comunidad y eligen a sus autoridades en la asamblea. Me eligen como alcaldesa comunitaria, pues yo feliz de quedar como alcaldesa porque en algún momento recuerdo que habían dicho que mejor quedara como secretaria, que es siempre como los cargos que le adjudican a una por ser mujer, entonces siempre dicen, no, mejor que lo haga ella o que quede como delegada de baños o algo así.
pero al final la asamblea decidió y dijo, bueno, no, vamos a emitir nuestro voto, y entonces al final quedo yo como alcalde. Una de las responsabilidades, el hecho de ser alcalde o alcaldesa en mi caso, es de ir a representar a la comunidad a la magna asamblea que se hace a nivel de 48 cantones, en donde se elige a las autoridades comunitarias, es decir, al consejo de alcaldes y a la junta directiva. Entonces, en el 2011, el 24 de noviembre del 2011, se realizó la asamblea, y fue cuando a través de la asamblea fui nombrada como presidenta de la junta directiva de 48 cantones, y de ahí pues ya empieza una serie de actividades, de experiencias también muy bonitas y de retos también bastante importantes, pero creo yo que pues un poquito así breve, ¿verdad? La historia de cómo es que yo llego a 48 cantones. Y llegando a 48 canales, porque gracias por poner ese panorama, porque hay mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando y no sabe cómo se hace esa elección. Yo creo que usted ya nos dejó bien claro cómo se realiza. Llegando a 48 cantones, ¿cuál fue su experiencia en la presidencia? Bueno, no voy a negar que al principio para mí fue un reto, porque yo nunca me imaginé, nunca esperé que yo fuera elegida o nombrada como presidenta en esa asamblea. Esto porque, como lo he dicho anteriormente, normalmente quienes ocupan esos puestos son hombres. En mi comunidad, sí después de que yo ejercí mi servicio, sí hay algunas otras compañeras que también han sido alcaldesas, pero como presidente de 48 cantones, casi que no, siempre han sido varones los que han ocupado ese puesto. Para mí fue una gran sorpresa, la verdad, y nunca voy a olvidar ese día cuando dieron a conocer quién ocupaba el puesto de presidente. Fue algo para mí muy grande al final, porque pues las ganas las tenía de querer servir al pueblo, pero nunca me imaginé todo lo que nos iba a tocar vivir. Entonces, yo había estado cerca de cómo mi papá había ejercido su servicio, había visto también a las autoridades comunitarias de acá. Yo iba con esa mentalidad y ese contexto de que, bueno, voy a ir a servir, vamos a dar audiencias, vamos a atender las necesidades del pueblo, eh, a priorizar un tanto la participación de los jóvenes, porque también esa es otra parte. Entonces, a priorizar un tanto la participación de los jóvenes, de las mujeres, hacer talleres, ver qué hacer, porque al final, en un año pues se va rápido, ¿verdad? Entonces, habían muchas como ilusiones y muchos planes también, pero sí, definitivamente fue algo que marcó mi vida, y la de mi familia también de cierta manera, pero al final fue pues una experiencia muy buena, fue un aprendizaje que yo le agradezco tanto a los abuelos y a las abuelas por haberme dado ese privilegio de haber servido y de haber aprendido también. Durante la elección y durante todo el proceso, porque también hay que resaltar que el tiempo que ejercen el cargo es de un año. En ese año, ¿cuál fue la parte como más difícil, alguna experiencia difícil que haya enfrentado como presidente? Bueno, yo creo que hubieron varios momentos, pero quizás principalmente fue la situación, bueno, todo el proceso que conlleva la situación de la masacre del 4 de octubre en el kilómetro 179. Ese acontecimiento definitivamente fue algo que marcó mucho. No solo fue el 4 de octubre, fue incluso el 23 de octubre cuando se hizo la marcha solidaria. De verdad, yo nunca pensé que
al hacer una convocatoria, todos los hermanos y hermanas se iban a unir y fue una gran marcha, fue una gran manifestación de solidaridad hacia el pueblo de Totonicapán. Eso es algo que definitivamente, como digo, no se olvida, pero sí creo yo que lo que sucedió el 4 de octubre fue algo que no únicamente afectó a las familias, sino nos afectó a todos como autoridades. Y hasta hoy en día hay muchas cosas que no se dijeron, que no se publicaron, cosas que no porque las ocultáramos o que fueran secretos, sino por seguridad de las personas, por seguridad de nosotros, en ese momento no lo dijimos. Pero sí hubo mucho miedo, temor, porque nosotros sufrimos de bastante persecución, nos interfirieron los teléfonos celulares, eh, hasta el punto de que nos reuníamos, y recuerdo muy bien que el sacerdote de la iglesia, el párroco, nos ofreció para que nosotros hiciéramos nuestras reuniones ahí en la iglesia. Entonces, son cosas que yo nunca pensé que las íbamos a vivir, pero bueno, como lo decía anteriormente, los abuelos y abuelas saben por qué nos toca vivir determinadas cosas. Definitivamente, hoy puedo confirmar y decir, nadie está en un espacio, en un lugar por accidente, sino por algo. Nos toca hacer algo, nos toca aprender de algo y es parte de nuestra vida, y yo diría que principalmente eso fue, pues todo, como digo, todo fue un proceso, no solo fue lo del 4, sino si me pondría a hablar de toda esa experiencia nos llevaría casi mucho tiempo, pero solo con decirle, o sea, en el caso de la primera declaración de los militares fue un caso muy fuerte para mí, pero sin embargo, pues logramos superarlo poco a poco. Sin embargo, no estoy diciendo con esto que el caso ya haya terminado, sino al final queda como consigna y las autoridades en su momento le han estado dando seguimiento. Gracias, Carmen, por compartir esa parte bastante sensible, sobre todo la experiencia esa dura para todos los vecinos. Yo creo que no solo para los vecinos, sino que para todo el país marca un antes y un después también. Y luego, ¿qué significa después de esta parte de los 200 años de la lucha de Totonicapán? ¿Cómo se refleja en la vida cotidiana de las mujeres? ¿Cómo ve usted cómo se refleja en la vida cotidiana de las mujeres estos 200 años de la rebelión de Totonicapán? Bueno, siendo honesta, yo siento que aún falta mucho. Para nosotras como mujeres, falta todavía demasiado al llegar a como a posicionar nuestro derecho de participación. Si bien es cierto, hay varias compañeras, mujeres que están ejerciendo, que han ejercido su servicio, y yo espero que lo sigan haciendo las futuras generaciones, pero honestamente considero que aún falta mucho, que primero que nosotras nos empoderemos, que nosotras nos apropiemos realmente de ese derecho que tenemos de poder participar, que nos sintamos sujetas de derecho y sobre todo parte de ese elemento cósmico, y saber de que pues no somos un adorno más, sino que nosotras también podemos contribuir, que nosotras también podemos ser parte de ese desarrollo, que podemos ser actoras de esa historia y no simplemente estar a la expectativa. Pues considero que la lucha que han iniciado nuestras abuelas desde casi más de 200 años, porque la historia no se marca justamente 200 años, sino muchos años más atrás, porque para organizar toda una rebelión no es una cuestión de que nos reunimos hoy y mañana lo hacemos, sino todo esto tiene un proceso, y pues no sabemos realmente de cuánto tiempo ellos invirtieron en este movimiento, en esta manifestación. Pero hoy en día, para nosotras como mujeres, yo creo que sí, aún nos hace falta a nosotras empezar a empoderarnos, como lo digo,
a empezar a buscar esos espacios porque no nos van a ceder. Tampoco digo con esto que entremos a una lucha o guerra entre sexos, porque no es tampoco el caso, pero sí creo importante que poco a poco nosotras vayamos haciendo incidencia, que vayamos abriendo camino, pero sobre todo también ir inculcando en las compañeras ese derecho de participar. Me gusta mucho cuando una compañera lideresa también dice, bueno, el conocimiento no lo es si no se comparte. Y definitivamente así es. Si algo que yo sé y lo puedo compartir con otra compañera que le puede ayudar a que ella pueda estar en un espacio de toma de dirección y de decisión, yo creo que ahí es donde cada una va a ir aportando poco a poco para que todas estemos en esos espacios. Entonces, honestamente, yo pues pienso que a nosotras como mujeres todavía nos hace falta bastante. Hoy en día, si bien es cierto, vemos a algunas compañeras mujeres participando en algunos espacios, pero lamentablemente yo siento que a veces es como solo para rellenar el espacio o para tomarnos la foto y entonces luego justificar ahí la participación de la mujer Ujú. porque se ve en una imagen, pero esa no es la participación real de las mujeres, sino es también cómo en algún momento poder hacer propuestas de algunas leyes o políticas públicas en favor no únicamente de las mujeres, sino de la equidad y de la justicia. Claro, también Carmen, usted nos podría contar un poco cómo fue la participación, si hay parte de esa cuestión de la memoria histórica, cómo fue la participación de las mujeres en el levantamiento de 1820. Bueno, la historia marca mucho, y lo decía en algún otro espacio, como ícono principal a Atanasio Zul. Pero, o sea, detrás de ese gran ícono existe una gran conglomeración de personas y dentro de ellas mujeres. No se destaca mucho la participación de la mujer, sin embargo, sí fue fundamental, porque de acuerdo a algunos algunas investigaciones que ha hecho, en este caso el licenciado Romeo Tiu, él hacía mención, ¿verdad?, de cómo en algún momento son las mujeres las que, cuando vienen los militares a querer venir a, a arrestar a Atanasio Tzul, son ellas las que se ponen al frente y entonces no permiten que eso pase, ¿verdad? Entonces, esa imagen, esa gran muestra, yo me la imagino de una manera donde hay mujeres aguerridas y se ponen al frente, no en defensa, en el caso de Felipe Atzok, de su esposo, sino en defensa de los derechos de un pueblo que ahí sí que ha sido totalmente esclavizado, y aparte de eso el abuso de poder y la imposición de impuestos hacia este pueblo, conjuntamente con María Hernández Zapón y otras mujeres, ¿verdad? Entonces, yo diría que la historia no es que reniegue de Atanasio Tzul, pero creo Ujú. yo que deja un poco a un lado esa parte importante de la participación de la mujer. Ahí es donde creo yo que nosotras como mujeres también tenemos ese reto de rescatar un poco esa historia, de posicionar también esa imagen, esa función, ese trabajo que en algún momento ellas ejercieron, porque como lo decía, ellas salieron a defensa no de su familia, no de algún interés particular, sino salieron en defensa de los derechos, en este caso del pueblo de Totonicapán. Creo yo que nosotras las mujeres hemos sido parte fundamental en la historia. Eh, no cabe duda que si bien es cierto, hubieron varios líderes hombres al frente de esta rebelión, pero detrás siempre ha estado la mujer apoyándolos. Y es justamente lo que pasa hoy en día con las autoridades quienes ejercen su servicio. Eh, lo hemos dicho en algún otro espacio, quienes hemos realizado nuestro servicio, que no únicamente lo ejerce el que porta la vara, el que está en las asambleas, sino también su familia.
Y como lo decía, normalmente quienes ejercen el servicio son los varones, pero resulta que en su mayoría son padres de familia y cuando ellos ejercen su servicio, quien queda al frente de la familia es la mujer. Entonces, al final, ese servicio se hace en conjunto, se hace en pareja, aunque la esposa no esté físicamente acompañando al esposo, pero de otra manera respalda esa autoridad, lo apoya y está ahí. Lo mismo seguramente habrá sucedido con las compañeras mujeres, con las abuelas, que en su momento pues les tocó estar en esa lucha, que hoy en día digo, bueno, al final tuvo que haber sido muy duro para ellas, puesto que no existían instituciones que garantizaran los derechos humanos. Háblese propiamente de la Defensoría, de la Defensa, perdón, de la Defensa Pública Penal, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, instituciones que supuestamente en algún momento tendrían que proteger la vida y la integridad de una persona, ¿verdad? Pero no existía en ese entonces, no, y entonces se da esa situación en donde ellas tienen que salir y defender los derechos, como lo decía, no únicamente de sus esposos o de su familia, sino de todo un pueblo. Ellas nos dejan un gran ejemplo de lucha y de valentía, algo que yo creo que, como decía, debemos ir rescatando y aprender de ellas eso, ir valorando esa parte de organización. Esa es clave en todo tipo de movimiento, de cómo ellas, a pesar de las dificultades y de las limitaciones, logran organizarse. Quizás no pues, como se conoce en la actualidad, ¿verdad? Con una estructura, con autoridades, quizás no a esa dimensión, pero sí logran esa conexión, esa agrupación, ellas logran manifestarse a través de la organización. Yo creo que esa es una parte que a nosotros como mujeres también nos hace falta, organizarnos y unirnos un poquito más. A veces criticamos o hablamos mucho de que el sistema es patriarcado y machista, pero a veces yo digo, no en todos casos, pero sí, a veces hay mujeres que son aún más machistas que los propios hombres. Gracias, Carmen. Y también lo que usted nos hablaba, en su opinión, ¿cuál es el legado de esa lucha de las abuelas? ¿Cuál es hoy en día, cuál es la herencia de esa lucha que realizaron las abuelas? Bueno, como lo decía anteriormente, yo creo que la organización principalmente, eh, y también esa valentía de querer luchar por un bien común. Últimamente el sistema nos ha marcado mucho el individualismo. Estamos perdiendo bastante, como lo decía en otro espacio, la idea del común. ¿Ya qué entendemos por eso? Hablamos de la casa comunal, de los bosques comunales, del bien común, pero en algún momento pareciera ser que esto únicamente cae en discurso. Entonces, como lo decía, esa imagen la tengo en la mente y digo, bueno, ¿cómo ellas lograron organizarse para un único fin, que era liberar al pueblo? Y entonces creo yo que ese es el legado que ellas nos dejan, de que nosotras tenemos ese gran reto de unirnos, pero no para la búsqueda de un bien particular o personal, sino para buscar un bien colectivo que mucha falta nos hace. Hoy en día, como lo decía, en el sistema de salud ha colapsado y lamentablemente nos vemos afectadas bastante nosotras las mujeres, y no solo en salud, sino todo el sistema económico, el sistema social, eh, en el ámbito laboral. Son muchas cosas en donde nosotras todavía no tenemos como esa equidad y esa participación y esas oportunidades que en el caso de los varones sí lo tienen, ¿verdad? Pero principalmente eso sería tal vez el legado que ellas nos han dejado, o ese reto de, de organizarnos, de organizarnos y luchar por un bien común. Claro.
Yo creo que es bien importante esa reflexión, en sus respuestas da una reflexión bien interesante. ¿Cuál es su opinión sobre la participación política de las mujeres en Totonicapán en los últimos tiempos? ¿Cómo ha sido esa participación? Bueno, he visto bastante participación de las mujeres y pues agradecerles y felicitarlas a ellas por animarse a meterse a ese mundo, ¿verdad? Que para algunas tal vez es algo un tanto desconocido porque no hemos tenido la experiencia de participar en el ámbito político, pero creo yo que también en ese espacio pues aún estamos un tanto rezagadas. Sí han habido participaciones de compañeras en partidos políticos, evidentemente, pero lamentablemente caemos a lo mismo que yo decía. Simplemente se les adjudica espacios de menor jerarquía, espacios únicamente para justificar la participación de la mujer. Es decir, no se le da una real y verdadera participación porque no vemos, o por lo menos en mi caso, el que alguna compañera, por ejemplo, haya participado para el cargo de diputación en primera casilla. Si bien es cierto, recuerdo que sí hubo una compañera, pero estaba hasta en cuarta casilla, si mal no recuerdo. Entonces, pues de cierta manera se decía, bueno, ustedes que pelean, si ahí está la compañera, las está representando, pero la tenían en cuarta casilla, entonces no, al final eso no es una verdadera participación. De ahí hubieron algunas otras compañeras que recuerdo en estas últimas elecciones, hubieron varias compañeras que también participaron como candidatas a alcaldesa, pero pues no sé, creo yo que al final no se logró el fin de poder como llegar a cada una de las comunidades. Eh, el mismo sistema no lo permite, estamos muy limitados en cuanto a poder acceder a las comunidades, los medios de comunicación están totalmente cooptados, claro es de que hay excepciones, pero es decir, su cobertura es también a veces un tanto limitado. No hablemos de algunas otras empresas grandes en donde tienen señal casi que por toda la República y entonces los grandes partidos políticos son ellos los que sí cuentan con los recursos como para pagar el espacio de un spot, ¿verdad? Considero yo que en la participación política de las mujeres eh, va, va caminando, pero va lento. Es algo que como mujeres también nosotras debemos de apoyar a nuestras propias compañeras mujeres para que ellas también ocupen espacios de toma de decisión, como lo decía, es importante eso porque podemos demandar, podemos proponer, podemos tener muchas buenas iniciativas, pero si al final no hay nadie quien apoye esas nuestras iniciativas, pues son ideas que quedan plasmadas en papel y únicamente ahí no pasa más. Pero creo yo que si logramos avanzar un poco más en ocupar espacios, dígase el Congreso de la República, ministerios, secretarías de Estado, muy bien podemos hacer alianzas estratégicas para entonces darle seguimiento a nuestras acciones y planteamientos para con ello poder ir abriendo espacios de participación para cada una de las compañeras mujeres, no solo de la comunidad eh, lingüística, por ejemplo, maya, sino también hablemos de los 22 idiomas que existen y de los pueblos, ¿verdad? Que todos al final tenemos necesidades y también tenemos ese derecho del desarrollo. Creo yo que es ahí en donde debe de fortalecerse bastante la participación de la mujer para que entonces podamos encontrar ese camino de equidad entre hombres y mujeres. ¿Cómo ve la participación a futuro de las mujeres? ¿Se está haciendo, se está cimentando de buena manera o hace falta algunas cosas para que mañana haya más participación política, exista más participación política y como usted mencionaba, no solo para la foto? Sí, pues yo creo que sí, al final hay varias compañeras que sí se han estado involucrando en todo,
pues este caminar de estar en este tipo de espacios, em, pero yo veo un tanto la diferencia en las compañeras propiamente indígenas. Si bien es cierto, hay compañeras que sí están ahí y participan, pero también esa otra parte de ser mujer indígena, pues no es que nos haga diferentes, sino eh, al final nuestro contexto y nuestro ser es, em, pues, ¿cómo le podría decir? Em, no es igual a de otras compañeras que tienen la facilidad de poder estar, por ejemplo, en un centro educativo, de dominar muy bien el idioma español que nos lo han impuesto, porque al final nuestros idiomas también tienen su espíritu y es una forma de cómo nosotros nos comunicamos, pero me parece a mí que como mujeres indígenas, sí todavía nosotras tenemos muchos obstáculos. Em, no porque querramos quedarnos como en el papel de víctimas por ser indígenas, pero estamos ante un Estado que no reconoce la pluralidad, que no reconoce que nosotras existimos como pueblo. Entonces, esto se vuelve un tanto más difícil para nosotras como mujeres poder participar. Es un reto doble que se lleva por ser mujer y por ser indígena. Y eso conlleva entonces a que uno tenga que prepararse para poder participar en esos espacios. Y como lo decía, a nivel general sí veo que vamos avanzando, veo bastantes, no bastantes, pero sí un buen porcentaje de compañeras en el Congreso, a diferencia de otros años, de otras cortes de legislativo, vemos que sí hay compañeras que están ahí, que están ocupando un espacio, incluso algunas que están como presidentas o jefes de bancada, compañeras ocupando algún puesto como ministras, como secretarias generales de la presidencia. Entonces vemos ahí sí esa participación, pero como mujeres indígenas yo lo veo todavía un poco lejitos. Creo yo que también eso es como otro reto que tenemos nosotras de involucrarnos, pero a la vez entiendo a las compañeras de no querer involucrarse tanto porque el hecho de ser figura pública y de estar participando ahí conlleva muchas cosas y es muy señalada la mujer cuando participa. Y a veces no necesariamente porque tenga que participar en partidos políticos, sino incluso dentro de la misma autoridad comunitaria. Comentarle así rápidamente, cuando yo hice mi servicio recuerdo muy bien que decían, bueno, ella va porque solo hombres hay ahí, lo que está buscando es tener marido, ¿va? Entonces nunca se lleva con esa mentalidad, ella quiere ir porque quiere hacer algo, porque quiere aportar. A veces se tiene todavía ese pensamiento machista, ¿verdad? De que únicamente uno va por querer buscar en algún momento una pareja, algo así, pero al final creo yo que son cosas que la gente pues piensa y las dice y a veces las dice sin fundamento, ¿verdad? Creo yo que como nosotras como mujeres indígenas tenemos que prepararnos, es importante prepararnos académicamente, pero un poquito más de eso, aprender de las abuelas. Ellas tienen demasiada sabiduría y creo yo que esa parte también debemos de rescatar y regresar a nuestras raíces. Como lo decía, las abuelas, pues ellas no tenían como grandes conocimientos científicos para organizarse hace 200 años, por ejemplo. Sin embargo, lo hicieron. Y entonces nosotras tenemos ahora esa posibilidad de tener acceso a educación, a tecnología, tal vez no ampliamente o como lo quisiéramos, pero creo yo que por lo menos tenemos algunas luces ahí y con eso podemos avanzar. Bueno, Carmen, gracias por esas palabras. Yo creo que son bastante alentadoras para muchas mujeres, para mujeres jóvenes. Y para ir finalizando,
¿cuál sería como el mensaje para esas jóvenes, para esas nuevas generaciones, para que se puedan involucrar en poder participar en su comunidad, en su zona? Bueno, yo principalmente invitaría a cada uno de los miembros de las comunidades a que vayan a sus asambleas. Es importante que acuerpemos a nuestras autoridades. Es una manera como de decirles, aquí estamos con ustedes, no están solos. Eh, Hoy por hoy las autoridades comunitarias están haciendo un sobreesfuerzo porque aparte de resolver los problemas de las comunidades propiamente, de las consignas que les hayan dejado, están ahí resguardando la seguridad y la salud de cada una de las comunidades. Ellos están haciendo su servicio noche y día. Y entonces yo sí invitaría a que todos vayamos a nuestras asambleas, también que siempre respaldemos a nuestras autoridades y no dejar que otros tomen las decisiones por nosotros. Eh, Todos y todas somos importantes y somos parte de una comunidad. Es nuestro derecho y obligación estar en las asambleas. Los invito a que nos involucremos dentro de el quehacer de la autoridad comunitaria. Pues hoy en día yo sé que es un poco difícil porque uno dice, bueno, me toca servir, son 24 horas, son 14 meses, porque no es únicamente un año, sino son 14 meses. Me toca dejar familia, amigos, pero algo que yo sí puedo decirles es que cuando uno hace las cosas de todo corazón y con la luz y la energía del creador, todo se va resolviendo poco a poco. Y el mismo creador y las mismas acciones de uno hacen que posterior a hacer su servicio, pues de cierta manera se ve recompensado ese sacrificio. Y no voy a decirle que la noche al día usted pues va a ser rico económicamente y que va a mejorar su situación económica, pero sí comentarles así brevemente que cuando nosotros hicimos nuestro servicio nos tocó bastante duro y hubieron meses en donde ya casi que no íbamos a casa a dormir y en su mayoría los compañeros eran comerciantes. Y entonces ellos siempre decían, hoy no vendí, hoy no salí, hoy me tocó estar aquí en la comunidad, hoy me tocó estar en la alcaldía, en la casa comunal. Y después que entregamos nuestro servicio, seguimos comunicándonos con ellos y entonces algo que me llena mucho de satisfacción es porque ellos me decían, miren lo que yo perdí el año pasado, lo recuperé en una venta que hice hoy. Y entonces, en serio, sí, y entonces, y así, como les digo, no siempre, pero sí, a veces tenemos comunicación y ellos me cuentan de cómo es que un año, pues parecía ser que era un año perdido porque tenían que servir a la comunidad, pero al siguiente ellos recuperaron todo eso. Como digo, lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Entonces, al final la conciencia de uno es quien también le va dando como ese camino hacia dónde ir. Y yo invito a cada uno para que haga su servicio, no con el objetivo de que, bueno, yo sirvo y mañana me van a servir a mí, a ver qué me dan, no, sino hacerlo por conciencia. Y algo que yo sí quisiera rescatar es del movimiento o la rebelión de hace 200 años, es que se llevaba ese pensamiento y esa misión de querer hacer algo por el pueblo, no por alguien en particular. Entonces, invitarlos a que no perdamos ese legado que ellos nos dejaron. Hagamos las cosas en búsqueda de un bien común. Eh, no hagamos nuestro servicio porque me tocó, porque en el listado va mi nombre y de plano, o porque el esposo fue a los Estados Unidos y como mujer me toca hacer el servicio porque no queda de otra, no. Sino hagamos el servicio de corazón, sirvamos y bueno, las cosas poco a poco se van a ir dando y creo yo que al final Dios sabrá recompensar nuestros sacrificios, no solo de nosotros, sino de la familia también. Entonces, eso sería únicamente la invitación para que no olvidemos el legado que ellos nos dejamos y sobre todo, y para terminar,
leamos, investiguemos, no olvidemos nuestra historia, por favor. Tal vez ese es el error que hemos cometido, de no leer, de no apropiarnos, de no sentirnos orgullosos de ser parte de ese legado, parte de esa historia, y no ver a 48 cantones, no ver a la organización como algo que, bueno, es un castigo porque de plano hay que hacerlo, no, sino realmente apropiarnos y sentirlo y ser orgullosos de lo que ellos nos han dejado y reconocer también el trabajo y la voluntad que pusieron en su momento algunas otras autoridades, no siendo del municipio de Totonicapán, sino de algunos otros como Momostenango, Santa María Chiquimula, San Andrés Checul, El Quiché, que en su momento también ellos estuvieron apoyando ese movimiento hace 200 años. Bueno, Carmen, fue un gusto poderla tener para nosotras y nosotros en Prensa Comunitaria. Pues le agradecemos su participación y también agradecemos a quienes han estado conectadas esta noche, y también a los compañeros en control, a Estuardo Tunche, quien está en controles central. Muy amables y feliz noche. Mateo Shogaga.